suficiente porque, bueno, pues ya ven que sí hemos estado trabajando un poquito. Vamos a continuar con nuestro temario, recordando que los lunes dijimos que íbamos a ver parte teórica y los jueves vamos a estar haciendo nuestros experimentos. Ahorita al final de la clase les menciono la base de datos que vamos a estar trabajando y les paso, bueno, les iba a pasar el enlace, pero tengo que registrarme. Ya mandé ayer el registro para descargarlo y ya este jueves les pido que por favor ya estemos la mayoría de compañeros presentes para poder repartirnos y empezar a trabajar ahora sí. Bueno, habiendo dicho esto, déjenles presento mi pantalla. Avísenme por favor cuando se esté viendo y pues vamos a comenzar directamente con lo que nos corresponde ver. ¿Se alcanza a apreciar? Perfecto, muchas gracias. Bueno, continuemos entonces. La vez pasada estuvimos revisando, el lunes pasado estuvimos revisando lo que era el perceptrón simple, ¿sí? Y nos dimos cuenta que este perceptrón simple, pues nos servía para problemas muy sencillos. En esencia, lo que descubrimos, espero que lo recuerden, es que si la zona que separa a los dos clases de datos es una línea recta, el algoritmo de entrenamiento del perceptrón simple, pues es bastante sencillo y lo puede hacer, ¿sí? Cuando tenemos traslape con la información, o sea, es decir, que las diferentes clases tienen valores en común, eso ya empieza a ser un problema. Sí, de hecho, involucraría que viéramos o que se ocupara primero la mezcla de gaussianas. Entonces, o esto nos lleva a pensar, cuando tenemos información traslapada, que vamos a tener que tener presente ahora alguna forma de poder mejorar nuestros resultados, ¿sí? Y esto, entre otras cosas, va a involucrar quizá pensar en poner más capas de neuronas, ¿sí? Alguien de ustedes, alguno de nosotros pudiéramos pensar ese punto, lo cual sería bastante acertado. Ese es el perceptrón multicapa, ¿sí? Es más complejo porque ya me va a permitir tener la capacidad de dividir datos cuyas zonas donde están ubicados ya no tienen separaciones que estén dados por línea recta, sino ya está algo más complejo, ¿sí? Aquí esta imagen yo les presento de manera muy breve, pero bastante sustanciosa, la parte sobre la cual ustedes están, bueno, sobre la evolución o el valor de los diferentes formantes para las vocales, ¿sí? Se fija, bueno, de aquí claramente hay zonas donde no tenemos una línea recta, sino ya se ve más unas curvillas por allí presentes. Entonces, eso es el motivo por el cual tenemos que usar el perceptrón multicapa. Bueno, entonces, en esencia, el perceptrón multicapa más sencillo es el que están viendo en pantalla, donde nosotros vamos a tener una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida. Donde el tamaño de la capa de entrada pues va a ser la cantidad, en nuestro caso, de características que estemos o que vayamos a ocupar para la clasificación. Y donde normalmente la magia de todo sucede es aquí en la capa oculta, ¿sí? Es aquí donde nosotros vamos a seleccionar un tamaño apropiado que permita obtener el mejor resultado posible sin requerir tantas neuronas, porque, bueno, recuerden que es importante, bueno, creo que eso lo estuvimos hablando en su momento, es importante que se ocupe el principio de Oxfam, perdón. Y ese principio dice que la solución más sencilla y simple posible es la que debe de usarse. Entonces, podemos tener muchas neuronas, pero vamos a caer en un problema que lo vamos a ver un poquito más adelante en la siguiente sesión. Y bueno, finalmente el tamaño de la capa de salida, donde ese tamaño ya también está predeterminado. Va a depender directamente de
la cantidad de salidas que queramos tener, o de clases en este caso. Bueno, entonces, para explicar cómo funciona el perceptrón simple, vamos a poner, perdón, para observar cómo funciona el perceptrón multicapa, vamos a poner una estructura de ejemplo, ¿sí? Vamos a poner una red, ya un perceptrón multicapa, con dos neuronas de salida, una, dos neuronas ocultas y solamente, perdón, dos neuronas de entrada, dos neuronas ocultas y una sola salida. En esencia, como se pueden dar cuenta, la única diferencia es que hemos nosotros conectado las neuronas tanto de entrada como de la capa oculta, se van conectando con su correspondiente contraparte hacia adelante. Y la pregunta, como siempre, sería, pues, si bien estamos ocupando la misma estructura del perceptrón simple, ¿cómo quedaría el algoritmo de entrenamiento? Y bueno, vamos a plantear este, este esquema del entrenamiento. Recordarán, en esencia, nosotros habíamos visto que para el perceptrón simple ocupábamos hacerlo en dos pasos, ¿sí? Donde inicializábamos los pesos de manera aleatoria. Inicializábamos Ws de manera aleatoria y ya nosotros íbamos calculando la salida de la salida de cada neurona para ajustar el peso correspondiente que quede pues de la manera más apropiada posible. Pero esto era porque tenemos una sola neurona. Ahora tenemos varias neuronas. ¿Se dan cuenta la clave de esto? De este algoritmo es encontrar el error, ¿sí? Cuando tengo muchas neuronas, pues ya no voy a poder ocupar una sola ecuación, sino resulta que se va a ir haciendo una superficie, ¿sí? Y la pregunta interesante sería, ustedes aquí están viendo la figura, una gráfica en 3 dimensiones donde tenemos el error, el peso 1 y el peso 2. La pregunta va a ser, ¿se acuerdan cómo se ubica en una superficie un punto mínimo? O bueno, vamos a irnos un tantito más para atrás. ¿Cómo puedo, tengo una ecuación y le quiero buscar el mínimo global? ¿Cómo le hago? ¿Se acuerdan? Buscábamos la derivada. Sí, ¿y qué le hacen a la derivada? La igualábamos a cero. Exactamente, usamos el criterio de la derivada. Bueno, ahora en una superficie, ¿qué se imaginan que tengo que hacer? Lo mismo, pero en todas las dimensiones. Sí, ¿y cómo quedaría cómo haría lo mismo? ¿Se acuerdan cómo se hace una derivada en una superficie? Sí, o sea, se deriva cada una de las coordenadas con Sí, respecto a la variable. eso es correcto, pero ¿cómo se llama eso? A lo que dice ahí, que es el gradiente. Exactamente. Tengo que ocupar el operador gradiente, ¿sí? Aquí el error se va a calcular exactamente igual. Va a ser, bueno, en este caso pues tengo muchas neuronas. Va a ser la sumatoria de todos los errores de las neuronas, de lo que quiero menos lo que tengo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algo que no se está entendiendo? Todo bien. Perfecto. ¿Los demás? Sí, doctor, todo bien. Perfecto. Entonces, continuemos entonces. Habíamos dicho que necesitamos ocupar el gradiente. Bueno, en esencia, el gradiente descendiente, así se le conoce el algoritmo, es un proceso iterativo, como dice la definición, que busca encontrar el mínimo global de una superficie. Este, en este caso, lo que estamos haciendo o lo que estamos proponiendo, perdón, déjame a su compañero, a Diana, perdón. En este caso, ¿qué es lo que hace el gradiente descendiente? Bueno,
Si ustedes se fijan, aquí este puntito rojo representa el valor del error sobre la superficie, ¿sí? Y nosotros queremos ver si nos podemos a desplazar, porque acuérdense que el error está dado en función de pesos. Si nos vamos a mover arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha, o bien en a una dirección no perpendicular, sino tiene un cierto ángulo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, obviamente, es al momento de usar ese gradiente, es identificar la dirección con la que nos vamos a ir, de tal manera que esperemos encontrar esta dirección que sería una línea no recta. Vamos a tener una línea cuya orientación no son 90 grados, sino nos vamos a mover un poquito más eh, en ángulo para que me entiendan. Pero eso me va a permitir encontrar rápidamente el punto mínimo, ¿sí? El mínimo de la superficie, porque eso me aseguraría, ¿por qué estoy buscando el mínimo? Porque estoy buscando el mínimo error, válgame la expresión. Entonces, eso me aseguraría directamente que yo tuviera la capacidad, pues, de minimizar el error a la menor escala posible. Entonces, para hacer esto, perdón, vamos a plantear no un nuevo algoritmo de entrenamiento, pero el algoritmo de entrenamiento. Entonces, bueno, en esencia yo tengo mi red neuronal, tengo, en este caso, para este ejemplo, reitero, mis dos neuronas de entrada, dos neuronas de la capa oculta y mi neurona de salida. Voy a inicializar los pesos de cada neurona con un valor aleatorio. Recuerden que yo voy a tener una coordenada de datos X, Y, y voy a ejecutar el algoritmo hasta que cumpla la condición de paro, ¿sí? Y la condición de paro va a ser que el error sea o cero o esté dentro de un valor de tolerancia que yo especifique. Entonces, por cada par o por cada par de datos, voy a calcular la salida de la red y voy a guardar el error y lo voy a acumular, ¿sí? Y lo voy a acumular. Perdón, voy a aceptar aquí, es que ahorita me llegó un correo del abogado general, les digo. Lo voy a guardar o lo voy a acumular, es decir, lo voy a guardar un valor. Ya cuando terminé de acumularlo, o sea, ya que terminé, y cuando me refiero a acumularlo es que que ya calculé todas las entradas posibles contra todas sus salidas posibles. Entonces, voy como estoy calculando el error con respecto a cada peso, pues lo voy a derivar, ¿sí? Ahí le voy a calcular, es decir, lo voy a calcular el gradiente conjugado y voy a actualizar los pesos, ¿sí? Donde otra vez voy a tener ese factor de esa tasa de actualización o esa tasa de aprendizaje y voy a tener pues el valor del gradiente, ¿no? Y el error que está acumulado por cada superficie. Ahí utilizo los pesos. Y voy a estar usando este proceso de aquí. Voy a estar repitiendo todo este proceso hasta que, reitero, el error o sea cero o esté dentro de los estándares que yo estoy necesitando tener. Entonces, esto pues puede tardarse mucho o poco según se vaya moviendo el gradiente, ¿sí? Por eso, bueno, como un poquito más adelante cuando hagamos un ejemplo, va a ser interesante pues el tener presentes cómo nos vamos a estar trabajando. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Cómo se va moviendo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro hasta ahorita? Perfecto. ¿Los Sí, demás? claro, profe. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Entonces, eh, cuando tenemos una sola capa oculta, antes de ver un ejemplo, cuando tenemos una sola capa oculta, el gradiente descendiente encuentra el mínimo global, ¿sí? Porque es más sencillo hacerlo. O sea, digamos que queda una superficie bastante sencilla. Casi, casi que les hicieron no un plano recto para que me entiendan. Pero cuando tengo muchas capas ocultas, pues obviamente el problema se hace más complejo. Y entonces ahora el gradiente descendiente va a encontrar un mínimo, pero va a ser un mínimo local, ¿sí?
Cuando ya tengo muchas capas ocultas, resulta que este algoritmo de entrenamiento que les acabo de describir aquí ya no es tan útil y no voy a tener que ocupar algo que quizás ya vieron con Gina. Bueno, algo que seguramente vieron con Juan Pablo y que vieron con Gina, la retropropagación. ¿Se acuerdan qué significaba, que en esencia, qué era la retropropagación? No, profe. Bueno, no se preocupen. La retropropagación no es otra cosa más que tomar el error que calculamos por cada red, por cada neurona, y llevarlo hacia atrás, ¿sí? En línea recta. A la capa que lo precede lo voy a actualizar. Entonces, esto me permite por ahí corregir el error más rápido, ¿sí? Acortar el tiempo de entrenamiento, porque el estar viendo entrada por entrada, entrada por entrada y neurona por neurona es muy tardado. ¿Sí? La retropropagación lo único que te dice es, ¿sabes qué? Calculas tu salida hasta la última capa y el error que tengas se lo vas a aplicar a todas las neuronas hacia atrás y luego vuelves a entrenar. Luego vuelves a calcular a ver si ya corregiste el error. ¿Sí? Pero ya no haces neurona por neurona, sino que te vas hasta la última capa de la salida y después lo regresas el error. Eso es la retropropagación. Y se fijan, bueno, ahora la actualización de pesos va a ser una derivada. Este símbolo, ¿se acuerdan qué significaba? Así es. Va a ser la derivada parcial de los pesos, ¿sí? Y bueno, si aplicamos la regla de la cadena, pues ustedes se van a encontrar que el cambio, bueno, va a ser la derivada de los pesos, la derivada del error con respecto a los pesos de la neurona que le corresponda. Y bueno, si no voy derivando el error conforme a la capa y la capa conforme a los pesos. Eso me simplifica directamente. Entonces, en esencia, yo voy a tener esta nomenclatura. Cuando tenga O, I, es que voy a calcular la salida de la neurona con respecto a una entrada I. En este caso, tengo la salida J, que estoy metiendo una entrada J correspondiente a mis 3 neuronas, en este caso de esta arquitectura de ejemplo. Bueno, ya que tengo calculada la ecuación de la actualización de los pesos, que básicamente eso es lo que consiste la retropropagación, ¿sí? Y que sé que el error lo voy a, o bueno, para saber si tengo que sumar o tengo que restar, perdón, para poder saber cuánto es el parámetro delta minúscula, bueno, tiene dos formas, tiene dos expresiones. Voy a ocuparla. Una, cuando la neurona es una neurona de salida. Se fijan, esta O es la salida y básicamente es calcular el error, es el error, pues en la salida quiero decir. O bien, ya cuando es una capa oculta, pues aquí es donde voy a retropropagar el error directamente, ¿sí? Y bueno, en esencia vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo funciona la retropropagación? Voy a calcular el error de las neuronas de salida. Bueno, pues tomo esta J y lo que voy a hacer es que voy a ver qué valor toma cuando toma la entrada, por ejemplo, esta entrada, y voy a ver, voy a calcular qué salida me daría y a sumarla definitivamente porque está conectada. Y bueno, si lo que me quede mal, voy a poner este delta J y voy a ocupar la formulita para corregir el peso WJ. Y repito el procedimiento ahora con esta otra neurona, ¿sí? Vuelvo a calcular los pesos de entrada, perdón, vuelvo a calcular la salida, el valor que le va a llegar de entrada, que es la suma de estas parciales. Y si me equivoco, si no da el error, el valor que estoy esperando, por ejemplo, que sea un 1, bueno, pues corrijo. Ocupo esta formulita como les acabo de decir. Y así me iría, ¿sí? Lo que están viendo ahí. Llevo esa J, la estoy retropropagando el error, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Oh, perdón, les dije mal. Me voy a ir aquí primero. Voy a tomar directamente con las capas de la neurona bueno, sí, actualizo la neurona de salida y ahora calculo las neuronas de entrada. Y para calcular el error de las neuronas de entrada, pues ahora sí, fijan, le voy, bueno, voy aplicando
sabiendo o multiplicando pues cada una de las entradas por el peso que le corresponde. Aquí se fijan, aquí hay 4 multiplicaciones porque hay 4 neuronas cuyo valor llega a esta neurona de la capa oculta, y voy a aplicar pues las reglas de la cadena que acabamos de ver, ¿sí? ¿Se fijan? Este punto constituye es la parte más complicada, porque tengo que ir viendo qué peso le corresponde, bueno, sí, qué entradas están conectadas. Por eso resulta un poquito más complicado programar el algoritmo de la retropropagación, así como le estoy poniendo el ejemplo tan directo. Hay que hacer una serie de adecuaciones. La primera de ellas, y yo les preguntaría, ¿se acuerdan cómo se hace una derivada parcial? Sí, profe. ¿O qué implicaba hacer una derivada parcial? Pues nada más derivar con respecto a la variable que nos decían y dejar todas las demás como si fueran constantes. Exactamente. Sí, es eso exactamente, pero ¿cómo lo hago cómo lo hago? Eso lo hago con una ecuación, cuando tengo una ecuación por escrito, pero ahora no tengo ecuaciones, tengo números. Finalmente recuerden que esto lo tiene que hacer la computadora. Entonces, esta parte es la que resulta más complicada porque hay que escoger un buen método numérico que permita calcular tanto a la parcial, que sí la hay, pues, por ejemplo, son las ecuaciones de Ronque-Kutta, como el gradiente descendiente. Entonces, por eso bueno, sí hay técnicas, digamos, hay métodos numéricos, pero si me pongo a hacerles el método numérico, pues aquí nos halla todo lo que queda del semestre y no terminamos de verlo. Afortunadamente la herramienta ya está programada, pero lo que sí quiero que les quede bastante claro es qué es lo que hace, qué es lo que está detrás de la herramienta para poderla ocupar. Entonces, si ustedes se están fijando, reitero, tenemos que ir jalando el error, según si es una neurona de salida o de la capa oculta, hacia atrás para ir corrigiendo poco a poco la desviación que tenemos. Ojo, aquí voy a hacer dos cosas muy claras. La primera es, la verdad es que es poco difícil es un poquito complicado que a la primera le atine el mínimo global, ¿sí? Recuerden que tengo que inicializar los respuestas de manera aleatoria. Entonces, poco a poco yo voy a ir encontrando el error. Es decir, o si no llego al error correspondiente, pues tengo que volver a ejecutar la red, a entrenar la red para ver si los valores iniciales me permiten acercarme más a ese mínimo global. Por eso, quizá lo vieron con Juan Pablo, había que estar entrene y entrene la red hasta que se lograba el mínimo error posible, ¿sí? ¿Es posible con un solo entrenamiento dar con el mínimo global? Pudieran preguntarme, y la respuesta es sí, pero tendríamos que tener la capacidad directamente de, ¿cómo les quisiera decir? De poder almacenar la información previa. Y sí, y almacenar la información previa va a implicar, entre otras cosas, que nosotros tengamos, ¿cómo decirlo? Que nosotros podamos guardar en la memoria los valores y errores previos para volverlos a ocupar a la siguiente iteración del código, ¿sí? No echarlos en borda. Normalmente, como están programados casi todos los códigos, y bueno, no sé si ustedes trabajan otro lenguaje de programación aparte de MATLAB, que pudiera ser el Python o pueda ser hay alguien me dijo más. Bueno, ahorita que viene Python, eso normalmente resulta más complejo. ¿Sí? No está diseñado el algoritmo, la retropropagación, para ir guardando lo previo y actualizarse, sino como es tanta la memoria que ocupa, por eso normalmente no se suele hacer. Y por eso resulta más práctico. Llegué a un error, terminé de entrenar, no pude, ¿sabes qué? Pues inicia de nuevo. Sí, esos serían bueno, estos son los 3 puntos que necesitaba mencionarles. Obviamente, aquí hay algo que no les he mencionado, aquí hay algo interesante, aquí hay un puntito que va a resultar muy apropiado, que me va a permitir esto, ¿sí? Esta tasa de actualización o este factor de aprendizaje. Aquí hay que jugarle, bueno, se juega muy fino con ese valor, porque si se nos pasa de tueste, si lo pongo muy grande,
no voy a ver las pequeñas ondulaciones que estoy generando. Si lo pongo muy chiquito, voy a tardar mucho tiempo en encontrar esta Z, perdón, esta N, nu, va a tener un valor bien, bien chiquito y que va a estar oscilando más o menos entre 1 por 10 a la -20 y 1 por 10 a la -2 o a la -3. Va a depender. Hay unos criterios que se escojan para seleccionar, se hace una preevaluación rápida, pero esos sí están más complicados. Ya involucra por ahí que estemos trabajando con más parciales y un método numérico basado en parciales. Ronquecuta nada más sabe dividir, sabe resolver ecuaciones diferenciales totales. Las parciales todavía requieren otro paso más interesante, que bueno, ahorita tómamelo como dogma de fe, está más interesante de poderse trabajar. Entonces, bueno, eso, en esencia, esto que estamos viendo es lo que vamos a requerir, o lo que está detrás de ese algoritmo de la retropropagación. Se fijan, ya es algo un poquito más complejo, pero bueno, eso no quiere decir que no podamos entenderlo y aplicarlo para nuestra mejor conveniencia. Dudas, preguntas, comentarios, algo que no se esté entendiendo. Todo bien, profe. Perfecto. Entonces, bueno, en esencia, esto es lo que está detrás de las redes neuronales un poquito más complejas. ¿Qué nos falta por ver? Y eso sí lo quiero ver el día de hoy. ¿O qué nos falta por revisar? Bueno, algunos ejemplos muy puntuales que a lo largo de todo el tiempo que yo he estado trabajando con ellas nos permiten tener un poco de resultados un poquito más rápidos, ¿sí? Voy a irme por aquí atrás. Entonces, bueno, esto no lo tenía pensado para dividirlo en dos clases, pero ahorita pues sí, como que los jueves estamos trabajando laboratorio, me voy a permitir verlo de una vez hoy. Bueno, haciendo un breve resumen de todo lo que acabamos de revisar en los últimos 25 minutos, les decía, el perceptrón simple resuelve problemas muy sencillos, donde la línea de separación es una línea recta entre las dos clases. Cuando tengo información traslapada, tengo que ocupar el perceptrón multicapa porque tengo más rectas para jugar con las distancias y en esencia formar superficies que ya no son líneas rectas. Eso me lleva a plantear un problema más complejo, ¿sí? El perceptrón multicapa se entrena con la retropropagación y que ocupe en esencia un método numérico que resuelva la ecuación diferencial parcial, donde la parcial, acuérdense que pues es encontrar lo que se actualiza del peso. Eso no estamos hablando directamente. Y queremos encontrar estas superficies, ¿sí? Dijimos que el gradiente descendiente es un algoritmo muy apropiado porque directamente me permite encontrar la evaluación de esos puntitos, o sea, encontrar la dirección de dónde o hacia si tiene que el peso que incrementarse o decrementarse para encontrar el mínimo error posible. ¿Sí? El gradiente si bien es un método, es una ecuación, cuando se implementa en MATLAB, que por ahí se acuerdan de métodos numéricos del método de Newton-Raphson, de pura chiripa. Bueno, vamos a apurar. Newton-Raphson es un método que permite encontrar los ceros de una ecuación, ¿sí? La implementación que ocupa MATLAB está basada en el método de Newton-Raphson, pero eso lo hace ser computacionalmente muy costoso, tarda algo de tiempo para entrenar, pero como es el mejor, MATLAB procura usarlo por defecto. Cuando tengo la posibilidad de tener o de ocupar alguna mejora al gradiente descendiente, se debe de hacer, ¿sí? Y una mejora de este gradiente descendiente se conoce como el algoritmo de Levenberg-McQuartat, ¿sí? Esta es una versión, como les digo, es mejorada del gradiente descendiente. En esencia, lo que proponen estos dos cuates son matemáticos alemanes y austroalemanes, perdón, ¿sí? Es que ellos calculan el gradiente ya no como una derivada, sino como la multiplicación de dos matrices, ¿sí? G es el gradiente y J es la matriz jacobiana, ¿sí? En esencia, esa matriz jacobiana se forma de la primera derivada total
de las funciones del error. Sí, ahora convierto el problema parcial de derivadas parciales en un problema de derivadas totales. Entonces, esto, y bueno, y E es el vector de errores, ¿sí? De cada neurona. Entonces, esto me va a facilitar, pues, hacer en vez de calcular el error o la derivada paso a paso, pues lo que dice es que vamos a hacer una serie de multiplicaciones con la matriz jacobiana para, bueno, en este caso x de k son los pesos, ¿eh? Más que aquí donde saqué la ecuacioncita, lo manejaban como x. Se fijan, aquí ya tengo que hacer la multiplicación de la jacobiana por la transpuesta, más esta mu es el factor de aprendizaje, por la identidad, y eso lo que lo hace más tarde de todo es sacar la inversa, la matriz inversa. ¿Se acuerdan de sus clases de álgebra lineal, cómo se calculaba la inversa? Hay muchos métodos, está el método de Newton-Raphson, está el método de Gauss-Jordan, etcétera. Pero lo complicado es la matriz inversa porque no solamente no van a tener una matriz de 3 por 3, son matrices muy grandes. Por ejemplo, llegan a ser lo mínimo que pueden llegar a trabajar es una matriz más o menos de 50 por 50, para que se den una idea. Entonces, eso lo hace complicado. Pero, bueno, en esencia, Leibenberg-McCardat es un poquito más eficiente computacionalmente hablando. ¿Sí? Si MATLAB nos da la opción, lo podemos ocupar, aunque ya debo ser sincero con ustedes. Ahorita, MATLAB por defecto casi siempre está poniendo el gradiente descendiente y ya uno tiene que entrar a ajustar los parámetros del programa para poder encontrar los valores que mejor corresponden. Bueno, para ajustar el algoritmo de entrenamiento. Bueno, esta sería la primera mejora que le podemos ocupar. No usar el gradiente descendiente, sino el algoritmo de entrenamiento de Leibenberg-McCardat. 1. 2. Algunas recomendaciones que yo les puedo hacer sobre todo lo que yo he estado trabajando. ¿Sí? La primera es, yo debo asegurarme que tengo suficiente información de por lo menos 10 pacientes. No siempre lo voy a poder cumplir, pero bueno, en los casos de lo que sea posible, porque la base de datos no me da o porque no hicimos suficientes pruebas, es que yo tenga la información de por lo menos 10 pacientes. ¿Sí? Donde de esta información yo me voy a quedar con la mitad para entrenar, o sea, 5 pacientes, la información de 5 pacientes los voy a ocupar para entrenar y la otra mitad, o sea, los otros 5 los voy a dejar para validar. Estos porcentajes se ajustan en función del tamaño que tengo de la base de datos. ¿Sí? Sí. Entre más pacientes tenga, más puedo acercarme a este parámetro ideal. Cuando no, bueno, vamos a ver que hay otras estrategias que me permiten compensar un poquito esta falta de información. Y bueno, ya que tengo todo, ya que sé conceptualmente lo que espero y debo de hacer, ahora les hablo de lo que hace MATLAB, ¿sí? Cuando nosotros ocupamos las herramientas de MATLAB divide la información en 3 partes, ¿sí? Un tanto es para hacer el entrenamiento, es decir, voy a calcular los pesos de la red, voy a validar, ¿sí? Esta etapa de validación es, ya que encontré el mínimo error posible, ¿sí? Voy a verificar que no me esté pasando de tueste con la minimización del error, ¿sí? El error cero es un error, ¿cómo decírselo? Utópico, idealista. La verdad es que no se obtiene nunca en la vida práctica un error cero, siempre se deja un margen de tolerancia. Porque si llegamos al error cero, vamos a caer en un fenómeno que se llama el sobreentrenamiento. De pura chiripa lo escucharon hablar de él. Sí, el sobreentrenamiento. ¿Llegaron a escuchar de él? ¿Se los llegaron a mencionar en algún punto? Va por ahí, pero no directamente. El sobreentrenamiento es sí, perdón, adelante. Ajá.
como te venga la idea a la mente, no hay problema. Ibas a medir lo mismo, no ibas a tener nueva información. Ajá. Sí, es lo que el sobreentrenamiento va con los conceptos que nos está mencionando Iris. Se los voy a definir más fácil. Sobreentrenamiento se da cuando yo hice que la red se aprendiera, tuviera el error mínimo posible y se aprendió, ya hagan de cuenta que es como si estuvieran estudiando para el examen de, ¿qué les gusta? De anatomía. ¿Qué hacían cuando estudiaban anatomía? Memorizaban, ¿no? Se memorizaban toda la mayor posición de huesos y de músculos posibles anatómicamente, pero cuando salían del examen ya se les había empezado a medio olvidar, porque nada más se lo memorizaron. Eso es el sobreentrenamiento. Sé, o sea, cuando veo la información que estudié o que tengo, sé cómo procesarla, pero si me llega nueva información, voy a, no voy a saber qué hacer con ella. Entonces, la red tiene que tener un compromiso adecuado entre, sí, minimizar el error, pero también tiene que tener la capacidad de cuando llega nueva información, poderla procesar y asignarla a la clase que le corresponda. Aquí recordando que la red neuronal para nosotros es un esquema de clasificación. Entonces, ese es el sobreentrenamiento y ya las aplicaciones del sobreentrenamiento y los consecuencias es exactamente lo que estaba diciendo Iris. ¿Sí? Entonces, bueno, con esto quiero completarles y complementarles la información. Y para eso, para evitar el entrenamiento, se llama la validación. Es decir, cuando el error en la validación ya empieza a sentarse, en ese momento es una condición de paro automática. Sin importar si le puse 5000 iteraciones, sin importar si le puse un error que fuera 1 por 10 a la menos 20, si la validación ve que el error se está estancando, en ese momento corta porque ya me estoy acercando peligrosamente a sobreentender la red. Y bueno, una última parte que se divide se le llama conjunto de prueba y nada más es para verificar, es una medida independiente del rendimiento. La verdad es que casi no se ocupa y desafortunadamente cuando estamos trabajando con señales fisiológicas, como tenemos poquitos pacientes, esa parte de prueba normalmente la tenemos que evitar porque lo que sí tenemos, porque no tenemos mucha información. Tenemos que entrenar y tenemos que evitar el sobreentrenamiento y nada más. Entonces, en esencia, cuando tenemos poca información, o sea, pocos pacientes, yo les recomiendo que se queden los siguientes pasos o el siguiente porcentaje. 80% de datos se tiene que ocupar para entrenar, 10 para validar y 10 para hacer la prueba. Si está muy chiquita la base de datos, quitamos la prueba y dejamos 80-20, 80 de entrenamiento y 20 de validación. Conforme se va incrementando el tamaño de la base de datos, puedo ir bajando el porcentaje que se le asigna al entrenamiento e incrementar el que se le asigna a la validación. Pero esto mínimo sí garantiza que tenga una red razonablemente buena. ¿Alguna pregunta hasta ahorita, hasta aquí? No, todo bien. Perfecto, perfecto. Todo claro, Espero, profe. excelente, espero seguirles aportando algo interesante. Entonces, lo que sigue, bueno, ahora, otra parte importante es cuántas neuronas de la capa oculta pongo, porque de este número voy a depender o va a depender la eficiencia de mi red. Bueno, como primera recomendación, nosotros podemos ocupar esta reglita, 2 por n más 1, ¿sí? Donde n es el número de entradas perdón, donde n es el número de neuronas de la capa de salida. Si tengo dos salidas, pues voy a ocupar 2 por 2, 4, más unas son 5 neuronas de salida, ¿sí? Como mínimo, de ahí para adelante yo tengo que escoger. Este número que les menciono aquí, de neuronas, puede y debe modificarse. Es un punto, únicamente un punto de inicio para saber y no ponerle en cero totalmente algo, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, o cuál sería el criterio que usted debe de seguir. Normalmente, bueno, ejecuto de manera inicial o voy generando los parámetros iniciales y cuando termino de configurar la red y ejecuto y veo que me queda un error muy alto, bueno, esto lo voy a hacer, no sé, les propongo unas 15 o 20 veces. Si veo que el error consistentemente no baja, entonces mejor lo que me conviene es irme para arriba, ¿sí?
O sea, si por ejemplo, me quedaron 5 neuronas, pues aumentarle unas 3, ver con 8 y ver cómo se comporta. Y así me iría, apropiadamente. Bueno, me iría elevando de manera proporcionada, hasta que tenga el compromiso entre ver si bajo el error y, pues, el tiempo que tardo en entenderlo. Normalmente los problemas que nosotros manejamos se resuelven con capas ocultas que tienen tamaños de entre 5 y 20 neuronas. No hemos programado una red más compleja. No descarto que pudiera requerirse, pero bueno, con lo que sabemos hasta ahorita, no hemos requerido poner más de 20 neuronas en la capa oculta. Entonces, bueno, esto me lleva a, me llevó a decirles el siguiente caso, el siguiente consejo es que el entrenamiento lo tengo que repetir muchas, 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 muchas veces porque se va a ocupar. ¿Sí? Tengo que ser consciente de ver una tendencia. Y estos son 5, 20, 15. Normalmente hemos visto que hasta en 50 veces hay que hacerlo. Yo les diría, quédense con 25 veces y si no funciona, entonces cambien algún parámetro de la red para poderlo ajustar. Y bueno, cuando tenemos la posibilidad de ejecutar las funciones por separado para crear las redes, conviene que la capa oculta tengamos una sigmoide bipolar, es una S alargada, porque maneja muy bien los parámetros, todas las señales que vienen de fenómenos lineales y no lineales. Y como estamos clasificando, conviene que mi capa de salida tenga una función de activación del tipo umbral. Es decir, si excede un cierto umbral, es un 1, si no es un 0. Es idealmente, pero bueno, ahorita se está haciendo unas adecuaciones, particularmente con la función de salida. MATLAB ya ocupa otra función que se llama softmax, que es lo mismo, pero no es un escalón, sino que va sumando gradualmente los valores y que los acota o a 0 o a 1. Entonces, quedaría más o menos similar. Pero bueno, estos consejos son parte de lo que hemos empezado, bueno, lo que yo he visto con ustedes y con mis trabajos a lo largo de algunos años. ¿Sí? Conforme estemos haciendo la parte de nuestros sí, señales que estamos calculando las características, nos vamos a dar cuenta que sí funciona y que no funciona. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se está entendiendo? No, profe, todo bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, esta información se las voy a compartir junto con las presentaciones que las debo. Y bueno, por último, nada más quiero, antes de finalizar la sesión y dejarlos que se vayan a desayunar, vamos a ocupar, bueno, voy a trabajar. Ayer estoy buscando una red interesante, perdón, una conjunta interesante y encontré esto, ¿sí? Vamos a clasificar los movimientos que se dan, que es limpa. ¿Se acuerdan qué significa esta palabra? ¿Es extremidad? Así es, vamos a ocupar esta base de datos que es extremidades superiores, ocupando lo que habíamos quedado en señales de electromiografía. En esencia, bueno, esto lo voy a ver con más calma el, el jueves, pero vamos a ver 5 movimientos posibles, ¿sí? Que es el sujeción en forma telefónica, el tomar una perilla, representada con la pelota, ¿sí? El coger de manera horizontal, el hacer la forma de sándwich y el cortar carne. Estos 5 movimientos son los que vamos a estar trabajando. Voy a bajar, perdón, la base de datos y se las voy a compartir junto con este artículo. Espero tenerlo listo mañana para que lo vayan preleyendo, por favor. Eso es lo que ya vamos a estar trabajando el día, jueves. Ya vamos a plantear el esquema de qué algoritmos de procesamiento le vamos a ocupar a esta señal y les voy a dar algunas recomendaciones para que empiecen a programar y de aquí en adelante vamos a unas dos sesiones a echar a andar echar a andar los códigos para tener al final de cuentas nuestra matriz de características. Bueno, nada más se los quería mencionar y reiterar preguntas, comentarios, algo que no me haya dado a entender con claridad. Perfecto. Muy bien, pues entonces esto es lo que quería yo revisar con ustedes de una manera
profunda en algunas partes y más superficial en otras, pero que creo que va a complementar lo que conocen de las redes neuronales, nos va a permitir sacar un mejor resultado. Entonces, bueno, sería todo por el día de hoy. Un gusto volverlos a saludar este inicio de semana. Deseo que tengan un excelente inicio de semana y nos estamos viendo el jueves a las 7 de la mañana. Ahora sí prometido que llego a las 7. Si no, llevo galletas para las siguientes sesiones y un cafecito. Pongo las dos cosas. Tengan excelente día, un excelente inicio de semana y nos vemos el día jueves. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Arriba, donde sí, el salón de clase que tenemos asignado. Salvo que ustedes me indiquen otra cosa, es ahí arriba. Yo digo que en CEU, profe. Ustedes díganme dónde se les acomoda más. Por la hora a mí se me acomoda muy bien en CEU. Bueno. ¿Les parece? Lanzo la convocatoria ahorita en el grupo. Nosotros tenemos el salón asignado ahí arriba, el que estuvimos viendo, el 14, el 11 de allá atrás. Lanzo la convocatoria en el grupo y ustedes me dicen dónde. Yo subo, mi obligación es subir, pero lo que ustedes me indiquen. Entonces, terminamos la sesión, termino ahorita la llamada y lo pongo en el grupo y ya espero sus respuestas. Ahí, ustedes me indican por votación si es allá arriba o abajo. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Muy bien. Pues muchas gracias. Reitero nuevamente, tengan excelente día. Gustan saludarlos y muy buen provechito. Hasta Igual, luego, profe. igualmente, profe. Hasta Hasta luego. luego. Provecho. Nos vemos.